Son las 9 en punto, así que estamos comenzando súper bien a la hora. Ya, como les prometí, vamos a hacer una clase en vivo de química cosmética capilar. ¿Ya? Esta clase la va a dar un profesor, en realidad es profesor, es estudiante también de posgrado. Él es Carlos Cruz, él es doctor en ciencias químicas, ¿ya? Que eso quede muy claro, él es experto en química, no es experto en color, ni es estilista, ¿ok? Así que, pero todo lo que nosotros hacemos está relacionado directamente con la química, sobre todo si trabajamos el color. Nuestro cabello es química, ¿ya? Porque está compuesto por un montón de células, un montón de fibras que tenemos que entender a base de química, ¿ok? Entonces todo lo que ustedes quieran consultar pueden hacerlo directamente, ¿ya? Él va a dar la clase para que ustedes vayan entendiendo. Acá atrásito él va a proyectar unas diapos y les va a ir explicando la clase, ¿ya? Estén atentas, tomen apuntes y anoten sus preguntas, todo lo que quieran consultar respecto de lo que ustedes quieran de química, ¿ok? Tengan presente, como les decía, que él no es estilista, conoce conceptos y todo, pero es puntualmente química, él es seco, así que consulten lo que necesiten. Y lo otro que les iba a decir, nosotros como estilistas tenemos ciertos conceptos de química, pero son súper errados, ¿ya? Así que de repente ustedes como que les va a hacer un poquito de clic, como que no era eso lo que yo tenía entendido, es que a mí me lo explicaron de esta otra manera. Pero yo les digo, yo no soy química, no estudié química, soy estilista, que es fundamental unir nuestra profesión con cada concepto de química y cómo se trabaja, cómo se realiza, cómo se debe hacer. Preguntas como, ¿puedo mezclar los oxidantes? Preguntas como, ¿se puede formular un oxidante si mezclo 10 con 30 o 20? ¿Eso se puede hacer? Todas esas cosas las pueden preguntar aquí y ahora, ¿ok? ¿Cómo trabaja el decolorante en el cabello? ¿Es necesario? Los flex, chiquillas, los flex, pregunten por los flex. Yo he quedado sorprendida, nosotros hemos tenido clases de química cosmética como en 4 oportunidades ya que asociamos el curso de color de técnicas de iluminación, lo asociamos con este profesor. Primero él hace su clase, las chicas hacen sus preguntas y, como les digo yo, cada clase aprendo algo, cada clase. El concepto que a mí me ha impactado mucho es el concepto de la oxidación, ¿ok? Porque la oxidación nosotros comúnmente lo entendemos solamente como que el cabello se puso anaranjado, no se oxidó el cabello, pero va más allá, ¿ya? El color trabaja a base de el oxidante, lo cual provoca una oxidación, pero eso es una reacción química, chiquillos. Entonces entender lo que es una reacción química a base de la oxidación, que la oxidación no es solo el color, sino que es una degradación completa del cabello. Entonces, como les digo, el profe va a dar aquí la clase, va a explicar todo esto, todos los conceptos, y ustedes tienen que preguntar. Esto tiene que ser a beneficio de ustedes, ¿ok? Porque nosotros hacemos técnicas de iluminación, nosotros cobramos, por supuesto, porque es nuestro trabajo, porque invertimos en capacitaciones propias, porque invertimos en productos, un montón de cosas, y en esta oportunidad ustedes lo tienen ahí al alcance de su celular. Entonces, tomen atención, hagan consultas, pregunten todo lo que necesiten, aprovechen, ¿ya? Porque no van a tener un profesor de esta calidad en otra oportunidad, ¿ya? Así que yo voy a tratar de hablar con él, depende de cómo estén las reacciones de ustedes, para que nos haga otra clase, ¿les parece? Ahí ustedes nos piden qué tema quieren saber más a profundidad, pero la idea es que ustedes estén participando todo el momento, compartan esta publicación para que pueda llegar a más colegas, ¿cierto? A más peluqueras, a más gente que quiera aprender, ¿ya? Porque tenemos que nutrirnos de conocimiento, tenemos que profesionalizar nuestro trabajo. Así que compartan, chiquillas, den like, manden corazoncitos y publiquen todo lo que necesiten, comenten, pregunten, que esto sea interactivo. En estos momentos ahora les voy a dejar aquí al profesor Carlos Cruz y él les va a dar la clase de química cosmética capilar, una introducción
y después van a tener todo el tiempo para ir haciendo consultas. ¿Les parece? Les repito, él es doctor en ciencias químicas, ya es seco en química, pero no es estilista. Pero los conceptos, ya, y la información es como corresponde, directamente de la mano de un químico, ¿ok? Así que, chiquillas, aprovechen y les dejo aquí, bueno, a Carlos Cruz, doctor en ciencias químicas de la Universidad de Chile. Hola, buenas noches. Ya hiciste la clase completa, así que no hay mucho que explicar. Bueno, esta clase ya la he dictado un par de veces en los cursos aquí en el salón, así que quizás algunas van a recordar un poco los conceptos y se les va a hacer un poco habitual o van a estar habituados a las cosas que vamos a ver. Siempre empiezo la clase, digamos, introduciendo un poco el rubro que ustedes manejan, que son estilistas, que son peluqueras, con la química, con la ciencia. Ustedes muchas veces se hacen llamar peluqueras, pero no son peluqueras. Se hacen llamar estilistas, pero no son estilistas. Lo que son ustedes son profesionales del cabello. ¿Por qué? Porque se ocupan de no solo el cuidado y el aspecto del cabello, sino también de la composición y de la salud. Y es ese cuidado de la salud, ese cuidado integral, es el que los va a ustedes en el fondo a desmarcarlas de cualquier otro estilista, ¿ya? Recuerden, cuidado, aspecto, composición y salud. Siempre las estilistas tienden a centrarse en el cuidado y en el aspecto porque es lo que venden, pero a grandes rasgos la composición y la salud las va a hacer a ustedes mejores estilistas, mejores profesionales, y les va a ayudar a que puedan entender de mejor manera todas las cosas que ustedes ocupan, porque ustedes son, quieranlo o no, son químicas, porque trabajan con químicos. Tenemos, por ejemplo, ácidos, peróxido, la queratina, la oxidación, el ácido, base, el concepto de pH. Ustedes tienen que manejarlo. ¿Saben lo que es? ¿Tienen alguna noción? Porque en el instituto se los enseñaron, en algún curso de capacitación también se los enseñaron, pero tienen que manejarlo bien y tienen que saber todos los conceptos a cabalidad y digamos, manejarlos para poder hablar un lenguaje más técnico, más químico. ¿Ya? Entonces vamos a empezar algo súper básico, los componentes, por ejemplo, del cabello. Si nosotros pensamos en el cabello como una cadena, los aminoácidos van a ser los eslabones que van a componer esta cadena, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un aminoácido que se llama tirosina, que está acá, y este se llama cisteína, ¿ya? Todos los aminoácidos van a tener una estructura similar, van a compartir una estructura similar y van a tener componentes o sustituyentes que los van a desmarcar de los otros aminoácidos, y eso les va a dar en el fondo las características importantes al cabello. ¿Por qué pongo la tirosina y la cisteína? Porque son dos componentes importantes del color del cabello y de la estructura del cabello, ¿ya? Del rizado, que es muy importante, por ejemplo, para los alisados con formol. Aquí tengo un pequeño video, no sé si se ve muy bien, pero muestra más o menos cómo es la estructura del cabello, ¿cierto? Ahí tenemos una hebra del cabello que está formada por estas pequeñas cutículas que son como unas pequeñas placas formadas de queratina endurecida. Adentro de esta corteza que envuelve el cabello están estas hebras más grandes de queratina, que son las que nosotros en el fondo son las que trabajamos. Dentro de esa hebra gigante, digamos, de cabello, están los gránulos de color, que son los que nosotros vamos a querer atacar para, por ejemplo, decolorar el cabello. Y también están las pequeñas hebras de queratina, que es una macromolécula formada con muchos aminoácidos, que vamos también a querer tratarlas en el fondo para poder alisar el cabello o para poder, tratar todos los componentes, las características mecánicas del cabello, que es el rizado o la elasticidad. ¿Ya? Ahí vemos cómo se forman las hebras de queratina. Hay varios tipos. Primero están unas macrofibras gigantes, luego unas fibras más pequeñas que están formadas de hebras de queratina que se enroscan entre sí, y llegamos a una hebra pura de queratina que es como una cadena, tal cual como una cadena, como la que ustedes tienen en su portón, por ejemplo, es una hebra de queratina. ¿Y qué son los eslabones de la cadena? Los aminoácidos.
¿Por qué son tan importantes los aminoácidos? Porque nosotros comemos aminoácidos y nuestro organismo forma estas queratinas, estas hebras de queratina. Entonces cuando ustedes les digan, este erizado tiene queratina y repara el cabello, eso es falso. Porque no podemos meter un eslabón a una hebra de queratina que ya está rota. ¿Ya? Es como parchar, nada más. Pero no va a reparar el cabello a la estructura original. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la estructura básica de un aminoácido. Cuando les hablen de química capilar, siempre tienen que preguntar dos componentes básicos. Primero, la estructura de las cosas que les están hablando. Y segundo, reacciones químicas. Porque si no, no es química capilar. ¿Ya? Aquí vemos claramente la estructura de un aminoácido, que son los eslabones que forman la hebra de queratina. ¿Cierto? Entonces vamos a tener distintos aminoácidos que van a formar estas hebras de queratina. Por ejemplo, la cisteína tiene la estructura normal del aminoácido con este grupo diol, que tiene un azufre. Estos grupos azufre forman unos enlaces disulfuro, que ustedes tienen que recordarlo, porque son los que le dan el rizado al cabello. ¿Ya? Las personas que tienen el pelo muy rizado, las personas por ejemplo afroamericanas, tienen mucho cisteína porque tienen el cabello muy rizado. Las personas que tienen el cabello mucho más liso tienen poca cisteína en estas hebras de queratina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros querer, por ejemplo, para los alisados? Romper esas hebras. Perdón, romper esos puentes, que son puentes covalentes, que son difíciles de romper. ¿Ya? Tenemos otro video, seguimos con la estructura del cabello. Vemos como las tres hebras de queratina hacen como un verdadero cordón que forma las macrofibras de queratina. Ahí vemos, por ejemplo, que tenemos dos tipos de interacciones entre dos microhebras de queratina. Primero son los puentes salinos, que son fáciles de romper, se pueden romper con agua, por ejemplo. Si ustedes se mojan el pelo, van a ver que se puede alisar, pero que al secarse vuelve a estar rizado. Eso es porque los puentes salinos son fáciles de romper y se pueden romper con agua. El segundo tipo de puentes son los puentes covalentes, que son los puentes disulfuros que les mencioné anteriormente, y esos requieren un tratamiento químico para romperlo, necesitan una oxidación. Antiguamente se hacía el alisado permanente con carbocisteína, era bastante más caro porque la carbocisteína es un aminoácido sintético, entonces por eso es más caro. Y ahora salieron, hace 10 años, qué sé yo, 5 años, se popularizaron los alisados con formol. ¿Por qué? Porque el formol es mucho más fácil de obtener en un producto industrial, entonces es mucho más barato, pero más nocivo. Entonces vemos que cuando nosotros rompemos esas hebras esos enlaces disulfuro y luego planchamos el pelo se queda en la forma que yo le voy a dar, ya sea un rizo, por ejemplo, o en este caso planchado. Pero con el tiempo vuelve a su estructura. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un químico que nos rompa definitivamente más permanentemente esos puentes disulfuro para cuando yo alice, ustedes pasan la plancha, se mantenga mucho más tiempo así alisado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el formol? Rompe estos puentes de manera más sistemática, más definitiva. ¿Ya? ¿Qué es el formol? El nombre técnico es acetaldehído en agua. El 40% más o menos es una solución de formol. ¿Ya? Una molécula muy pequeñita, que es la que está acá, muy reactiva y tiende a formar muchos compuestos diferentes a partir de sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el formol? Ataca directamente estos grupos dioles y, como muestra el candado, los cierra, los bloquea para que no puedan volver a formarse, ¿ya? Entonces, esa es la base de los alisados de queratina. ¿Qué pasa con el color del cabello? ¿Ya? Como les dije, vamos a tener una tremenda, es como un árbol el cabello, y la corteza, digamos, lo de adentro van a ser puras hebras de queratina. En esas hebras de queratina vamos a tener gránulos de pigmento, ¿ya? Que es la melanina. Nuestro cuerpo segrega esa melanina en el cuero cabelludo y esta migra por la hebra del cabello y, digamos, se va tiñendo de manera natural, ¿ya?
Porque incluso son los gránulos de melanina que con el sol se oxidan, se rompen y se empiezan a poner más blancos. Por eso las hebras de pelo, el pelo en las puntas es más claro que cerca del cuero cabelludo, porque no alcanza a migrar toda la melanina, y la melanina ya, la punta del cabello ya está oxidada por el mismo sol. Entonces con un químico nosotros ¿qué es lo que hacemos? Más agresivamente oxidamos todas esas melaninas, ¿ya? Y es muy poco técnico pensar de que yo solamente voy a oxidar los gránulos de melanina. Yo, si ataco toda la hebra del cabello, voy a oxidar todo, ya sea los gránulos de melanina y los hebras de queratina. Por eso, después de una oxidación agresiva, con 40 volúmenes, ustedes ven que el cabello está menos fuerte, porque yo le estoy quitando propiedades al cabello, ¿ya? Entonces siempre tienen que asociar la oxidación a, digamos, que están matando el cabello en el fondo, ¿ya? Entonces, si la cisteína era la clave para saber por qué el pelo era rizado y por qué yo tengo que agregar formol para poder alisar el cabello, la tirosina, que está aquí, en esta estructura así, es la clave para saber por qué los cabellos tienen cierto color, ¿ya? ¿Qué es la melanina? Un polímero natural, tal cual como no es la queratina. La queratina le da la estructura al cabello, la melanina le da el color, ¿ya? Entonces vamos a tener diferentes tipos. A partir de la tirosina, el cuerpo va a tener a grosso modo, tres tipos de melaninas diferentes. La eumelanina nos van a dar pigmentos cafés y negros, ¿ya? Por eso vamos a tener dos extremos en los pigmentos. Las eumelaninas, que son los pigmentos negros, y las feomelaninas, que son los pigmentos más amarillos. Y entre medio están los tricromos, que son una mezcla de estos dos, que dan los pigmentos como los colorines, ¿ya? Están ahí en medio. Entonces estos dos pigmentos nos van a dar, digamos, toda la gama de colores de cabello que ustedes van a encontrar, ¿ya? Porque no solamente van a encontrar negro, sino café, café chocolate, bueno, todos esos colores diferentes que ustedes encuentran. ¿Cómo es el mecanismo de la decoloración? Y eso es súper importante, y tienen que saber que la decoloración es una oxidación. Si yo oxido algo, lo rompo, lo destruyo químicamente y no puede volver a ser lo que era antes, ¿ya? Así es la oxidación. Si ustedes tienen una reja que no pintaron en su casa y la oxidan, esa reja no va a volver a ser igual, ¿ya? Porque ya se oxidó el hierro que tiene esa reja, ¿ya? Le sale ese polvillo, porque es una reacción química irreversible, ¿ya? La oxidación requiere un agente oxidante, que en general lo que ustedes ocupan es peróxido, ¿ya? El peróxido es un agente oxidante súper fuerte, súper agresivo, ¿ya? Se ocupa para muchas cosas en la industria. Usualmente se adquiere agua oxigenada entre 30 y 120 volúmenes. Industrialmente igual hay de 400 volúmenes, pero es muy concentrado. Los volúmenes son un grado del grado de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Porque como vemos aquí, el peróxido de hidrógeno pasa a agua y oxígeno, ¿ya? Por eso ustedes ven que la mezcla que ustedes ocupan de colorante hace como una espuma, como parece que hiciera espuma y luego como que chorrea. ¿Por qué? Porque se producen burbujas de oxígeno. Cuando esas burbujas se acaban, se vuelve líquido y chorrea, ¿ya? Y aquí hay una suerte de incógnita en qué es el oxidante y qué es el polvo decolorante, ¿ya? Porque se agregan muchos componentes a esa mezcla para oxidar, muchos, demasiados. Por un lado tenemos el oxidante, que es el peróxido que ustedes llaman, que es el peróxido de hidrógeno que genera oxígeno. Ese oxígeno no es buen oxidante, por lo tanto le agregamos polvo de colorante. Y ese polvo de colorante es un misterio, porque todas las marcas tienen distintas formulaciones. Tiene amonio, tiene amoníaco, tiene sulfitos, tiene un montón de cosas que ayudan, en el fondo lo que hacen es ayudar a la oxidación, nada más. Ayudan a la oxidación, regulan pH, basifican, acidifican, son bufferes, es una verdadera incógnita, ¿ya? Van a encontrar polvos de colorante sin sulfato, por ejemplo, porque el sulfato seca, entonces seca más la hebra capilar, y por eso son mejores los sin sulfato. Pero cada marca, cada formulación es un misterio. No solo lo que tiene, sino las cantidades que tiene. Entonces por eso a veces es importante mezclar tal marca con su símil y no con otras marcas, porque las formulaciones son especiales. Y a veces queda lo mismo simplemente. Entonces, ¿qué es importante también? Que el oxígeno genera radicales libres, y eso afecta mucho
mucho, por ejemplo, sus manos y el cabello. Entonces siempre tienen que tener cuidado de ocupar buenos productos y siempre guantes, porque las radicales libres son los responsables de, por ejemplo, el envejecimiento celular. Entonces si ocupan mucho decolorante con las manos sin guantes, van a empezar a envejecer sus manos, ¿ya? Y las van a tener mucho más ásperas, mucho más arrugadas. Y eso es también importante. ¿Qué factores favorecen la decoloración? Primero, el polvo decolorante. Ustedes podrían decolorar solamente con peróxido, ¿cierto? Así lo hacían las abuelas antes. Si yo me echo peróxido en mi cabeza, me va a quedar amarillo igual, ¿cierto? Va a ser una oxidación agresiva y muy rápida. ¿Qué es lo que hace el polvo decolorante? Cataliza un poco esta reacción, favorece la reacción de oxidación, regula el pH para que la reacción no sea tan agresiva, por ejemplo, y un montón de otras funciones que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque es un verdadero misterio ese polvo decolorante. ¿Qué más? La concentración. Si yo aumento la concentración de peróxido, voy a aumentar la oxidación. Eso sí o sí. La melanina se va a romper más fácil, pero la hebra también se va a romper. Entonces, si yo ocupo 40 volúmenes, claro que voy a llegar a un tono más blanco, pero también voy a romper más melanina, o sea, queratina, perdón, y por lo tanto el cabello se va a destruir mucho más fácil. Entonces, siempre yo recomiendo que ocupen peróxidos más bajos y le den un poco más de tiempo. Y si saben que el tono del cabello no va a dar para un platinado, por ejemplo, simplemente recomienden no llegar a ese tono, porque sí o sí, con 40, 50 volúmenes, muy concentrado el peróxido, van a destruir ese cabello y eso va a hablar mal de ustedes, ¿ya? Van a tener problemas con su piel. ¿Qué más? El calor. Los sulfitos del decolorante y aparte, digamos, guarda el calor, ¿ya? Una consulta, pregunta que si puede recomendar algún polvo decolorante sin sulfato. Sin sulfato. Tienen que preguntar porque, como les digo, todas las formulaciones son diferentes, ¿ya? El sulfato se utiliza siempre en química para desecar, es un desecante, absorbe agua. Entonces, ustedes tienen en su cabello, siempre van a tener agua, del agua que consumen. Esa es la única forma de hidratación que tienen del cabello. El Olaplex y todos los Plex que dicen hidratar el cabello no hidratan porque son, en el fondo son grasas, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Énfasis en eso. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, tengo unas diapositivas para verlo en mayor detalle. Pero tienen que preguntar, ¿este polvo tiene sulfito? O sea, ¿tiene sulfato? Y si no, hacerse la actividad y ver a través de la etiqueta, y si dice sulfato, tiene sulfato, ¿ya? Pero en Pichara, en cualquier parte donde ustedes vayan a comprar, deberían saber si tiene o no tiene sulfato, ¿ya? Porque la etiqueta debería tener este sin sulfato porque reseca menos la piel, ¿ya? O en este caso reseca menos el cabello. ¿Qué más? También sirve para favorecer la decoloración el equilibrio ácido-base, ¿ya? Me han preguntado muchas veces, por ejemplo, por qué si agrego bicarbonato la oxidación es mejor. Bicarbonato de sodio del que tienen en la cocina, y realmente funciona, empíricamente funciona, es nada más que un regulador de pH, ¿ya? Porque el equilibrio del peróxido está a cierto pH. Si yo tengo pH ácido, el peróxido va a tener un equilibrio diferente al que podría tener si estamos en pH básico, ¿ya? Entonces, como necesitamos que se hinche la hebra capilar, que se abran las cutículas, necesitamos un pH básico, y el bicarbonato es una base péptida. Entonces, no les va a afectar mayormente el cabello, va a regular el pH para que la oxidación sea constante, y aparte les va a abrir la cutícula, ¿ya? ¿Qué pasa con los productos que protegen el cabello y dicen que hidratan? ¿Ya? Si yo tengo un aceite y pienso que va a hidratar, que está asociado con el agua, eso es completamente incompatible, ¿ya? Eso es una aberración en la química. El agua y el aceite no se mezclan, entonces no podría hidratar con un aceite. Primero. Segundo, tienen que saber que la hebra capilar naturalmente está recubierta por una mezcla de sudor y sebo que genera el cuero cabelludo. Ese es un aceite natural que recubre el cabello para que no salga el agua y se mantenga hidratado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo aplico, por ejemplo, alisados de Conformol, o ya he oxidado muchas veces el cabello? Se sale todo ese recubrimiento y el cabello queda expuesto y puede deshidratarse mucho más rápido porque se puede salir el agua mucho más fácil. Una consulta, dice Paulina Herrera: ¿tiene solución un cabello que se ha estropeado por la decoloración? ¿Los Plex son una solución?
Los PLEX son solo una solución en el sentido de que van a volver a recubrir el cabello de esta capa de grasa. ¿Ya? Eso es lo único que van a hacer. Tú le tienes que decir a un cabello que si está destruido, decirle a tu clienta, ¿sabe qué? Su cabello está destruido porque la oxidó demasiadas veces. Tengo este Plex, que puede ser Lolaplex o de otra marca, que lo que va a hacer es recubrir su cabello de nuevo, ¿ya? Y usted tome mucha agua y no puede hacer nada más, porque no se puede reparar un cabello que está así de destruido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con la oxidación? Oxida irreversiblemente la hebra del cabello, ¿ya? No se puede reparar esa hebra del cabello porque es una oxidación, es un proceso irreversible, ¿ya? Lo que se puede tratar es esos plexes, en el fondo es como cubrir la herida del cabello y esperar de que el cuerpo lo hidrate naturalmente. No se puede hacer nada más al respecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los plex y todos estos productos que dicen que hidratan? Lo que hacen es, en el fondo, plastificar el cabello. ¿Qué es lo que hacía la abuela? Ocupaban palta, huevo, mayonesa, porque son grasas. Todas esas grasas son ácidos grasos. Y esos ácidos grasos tienen una estructura similar a una cabeza y una cola. Esta cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. Entonces, como la hebra capilar está hecha de aminoácidos que son polares, la hebra hidrofílica se pega y hace una verdadera capa alrededor del cabello y lo protege ¿de qué? Primero de la oxidación del oxígeno atmosférico y también de la oxidación de la misma luz del sol, y también no deja que salgan los nutrientes que son, por ejemplo, el agua, ¿ya? Esto no hidrata. Si yo pudiera hidratarme el cabello así, me lo mojaría y ahí se hidrata, pero se hidrata y se deshidrata así de fácil, ¿ya? Porque el córtex de la hebra capilar es, digamos, semipermeable, deja pasar cosas y deja que entren. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos plex? Plastifican el cabello para que no salga el agua, ¿ya? Entonces, esos compuestos no hidratan bajo ninguna circunstancia. Lo que hacen es proteger el cabello, ¿ya? Es una barrera protectora, nada más, ¿ya? Ustedes tienen que decirle a los cabellos maltratados, a los cabellos secos, a personas que tienen el cabello reseco, que tomen agua, en abundancia y que ocupen estos tratamientos solamente para proteger el cabello y no para hidratar ni para reparar hebras que están muy deshechas. Como conclusión, entonces, ustedes son profesionales del cabello y eso requiere que sean íntegras, que sepan de todo, incluyendo química. Segundo, el diagnóstico es fundamental para decolorar o no decolorar un cabello. Siempre, si ustedes ven que el cabello está muy maltratado y quieren llegar a un tono que ustedes saben que va a destruir el cabello, no lo hagan, porque lo va a destruir, ¿ya? Así ocupen poco oxidante, así ocupen poco calor, siempre se va a seguir destruyendo, es degenerativo el cabello, ¿ya? Estos procesos en el cabello son degenerativos, entonces es preferible que no lo hagan porque va a ir en el medio de su reputación. Una consulta, dice Vale Alejandra Urtubia, dice: hola, mi consulta es la siguiente. Ahora se habla mucho de la queratina hidrolizada. ¿Estas pueden ayudar a recuperar el cabello? Como les expliqué anteriormente, la queratina es una cadena gigante, infinita, para nosotros es infinita, ¿ya? Muy larga. Esas cadenas se van organizando en cadenas más grandes para formar el cabello, ¿cierto? La queratina hidrolizada en el fondo es queratina que se ha roto, son como pequeñas de queratina, ¿ya? Entonces yo tengo una hebra grande que tiene un corte a la mitad y esa queratina hidrolizada lo que hace es, en el fondo, parchar la queratina, nada más, ¿ya? Que sea hidrolizada no tiene nada más de especial que es una hebra de queratina que es gigante, es cortita, ¿ya? Entonces lo que hace en el fondo es interaccionar con esas hebras de queratina porque están enroscadas, porque tienen una propiedad especial los aminoácidos que hacen que se enrosquen, ¿ya? Entonces, por esa misma propiedad pueden interaccionar esta hebra grande que quizás está dañada con una hebra más pequeña y lo que hace es parcharla, ¿ya? Pero eso también es pasajero, no es para siempre, ¿ya? Es un método, como lo dije, parcha una hebra de queratina
que está rota, ¿ya? Nada más. Que sea hidrolizada es que es queratina más chica nomás, nada más. Una consulta. Dice Silvia Figueroa Peralta. El aceite diario, me imagino que podrá haber dicho la silicona, aceite de argán. El aceite diario me sirve para sellar la cutícula y así impermeabilizar la hebra. Impermeabiliza la hebra, pero no cierra la cutícula, ¿ya? El mecanismo de la abertura o abrir o cerrar la cutícula es por medio de ácido base, ¿ya? Si ustedes toman una base, que es por ejemplo el amoníaco, para abrir la cutícula y que entre el peróxido para oxidar, después tienen que ocupar una crema ácida para cerrar la cutícula, ¿ya? Es el mecanismo de abertura de la cutícula, no te la va a cerrar, lo que va a hacer es recubrirla, ¿ya? Porque es una grasa, ¿ya? Va a tener, es como como si fuera nuestra piel y nos echáramos algún aceite, como por ejemplo el protector solar, y recubre, digamos, la hebra capilar para que no salga el agua ni entre nada que lo pueda oxidar, ¿ya? Pero no cierra ni abre la cutícula. Otra consulta. Dice Maritza Contreras. Quedé con una duda. Los oxidantes estabilizados no son alcalinos sino ácidos y los decolorantes son totalmente alcalinos, que algunos alcanzan un pH 14 y escuché todo lo contrario. Hartas cosas mezcladas. Primero, Maritza, no puedes tener un pH 14, porque si no el pelo se te rompería muy, muy rápido, ¿ya? Es una base, un pH 14 es una base súper fuerte, ¿ya? Como por ejemplo la lejía que ocupamos para destapar las cañerías, tiene un pH 14, ¿ya? Y si te toca la mano te va a quemar. No puede tener pH 14, sí pH básico. ¿Qué es un pH básico? 7,5, 8, 8,5 ya es básico, ¿ya? 7 es la cota del pH neutro, ¿ya? Hacia abajo son pH ácidos, hacia arriba son pHs básicos, ¿ya? Eso es primero. Segundo, la mezcla de colorantes siempre va a ser alcalina porque tiene compuestos que son alcalinos, ¿ya? El peróxido en el medio en el que estás trabajando es alcalino, ¿ya? Algunos de los componentes del polvo de colorante pueden ser ácidos, débilmente ácidos, como por ejemplo el amonio. Hay sales de amonio, sulfato de amonio por ejemplo, que en el fondo regula el pH, no llega a basificarlo, ¿ya? Pero no ocupas nada tan ácido como para tener un pH ácido en la mezcla. Siempre estás moviéndote entre 6,5 y 7,5, 8, no superas esa barrera, ¿ya? No es posible que llegue a un pH 14, tendrías que ocupar, a veces ocupan alisados muy agresivos con hidróxido de sodio, ese ya va a llegar a un pH sobre 10, ¿ya? Que es muy básico. Pero las mezclas que ustedes ocupan generalmente están entre el pH fisiológico, muy cercano al pH 7. Bueno, la decoloración entonces tiene que asociarse a una oxidación. Esa oxidación es una degradación del cabello y porque están degradando, están matando el cabello. Entonces tienen que ser muy responsables, ¿ya? Ustedes son verdaderos médicos del cabello. Si ven un cabello que está destruido, no pueden seguirlo destruyendo porque es negligencia de su parte por ganar más plata, ¿ya? Eso las va a desmarcar de otras estilistas que van a todas, ¿ya? Van a decolorar un cabello que está destruido, van a dejarlo blancos, pero se les va a caer al mes después porque está muy destruido, ¿ya? En el fondo siempre tienen que apuntar ustedes a eso, que son verdaderas médicas del cabello, que son estilistas integrales, ¿ya? Y los productos hidratantes no hidratan, protegen el cabello, ¿ya? Yo me hidrato cuando tomo agua, ¿ya? Nada más. Estos ácidos son ácidos grasos, son grasas como el aceite para freír, no pueden hidratar, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia. Los plex que se ocupan en la decoloración, por ejemplo, antes de la decoloración, tienen que tener otros componentes que también son verdaderas incógnitas. Pero los que se ocupan después de la decoloración solamente hacen eso, hidratar, ¿ya? Estoy abierto a preguntas, aunque ya me han preguntado bastante, no sé si tienen alguna otra consulta. Hay otra consulta de Romy Enríquez. ¿Qué pasa con los productos que son orgánicos? ¿De qué están hechos realmente? Romy. Mira, la palabra orgánico se ocupa para todo, para la comida, para todas las cosas, ¿ya? Quiere decir que son naturales, ¿ya? Ahora, no sé, yo cuando escucho que son libres de químicos me río porque todo tiene químicos, y cuando escucho que es orgánico también me río porque nada va a ser 100% orgánico, ¿ya? Que diga que es orgánico es símil de decir que es natural, por ejemplo, pero no necesariamente va a ser natural. En
entonces ustedes siempre tienen que tomar el producto que están trabajando y ver la etiqueta, ver atrás qué es lo que tiene. Si tiene así una lista de componentes no puede ser orgánico, ya quizás el componente primordial o prioritario sí es orgánico, pero siempre van a ser más caros, por ejemplo, porque van a tener menos componentes, van a ser más simples la formulación. Entonces, que sea orgánico, no sé. En casos que las personas, por ejemplo, los sulfitos les producen un poco de escozor, pueden probar algunos productos menos agresivos, pero tampoco van a decolorar tan bien como decoloran los otros polvos. Bueno, espero les haya gustado la clase. Pueden dejar las preguntas abajo del video y yo me puedo tomar un tiempecito para responderlas. Siempre tienen que ser críticas en los cursos a los que van. Si les hacen cursos de química capilar, tienen que tener estructuras y reacciones, porque ese es el lenguaje de cualquier químico: la estructura y las reacciones. Porque si les dan muchos nombres, yo les podría dar muchos nombres de una etiqueta de decolorante, muchos nombres de una etiqueta de peróxido, y ustedes no lo van a entender. Tienen que exigir, si van a pagar por un curso de química cosmética capilar, estructuras y cómo asocio yo esas estructuras a las reacciones y a mi trabajo, en el fondo, ser más prácticos, ¿ya? Si les dan una lista gigante de componentes, eso no sirve a nadie, ¿ya? Tienen que ser más críticas, ¿ya? Eso. Muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima.